El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir año con año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían de que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. La Biblia nos habla de la Sagrada Familia, nada menos que la Virgen María, San José y el niño Jesús, Dios. Cualquiera diría: ahí no hay problemas. En toda familia hay problemas. Ahí estaba Jesús, pero estaban sus papás, eran humanos. Y resulta que viene ese gran problema. Y se queda el niño, que ya no era niño, tenía 12 años. Entre la familia judía, a los 12 años se llegaba a la mayoría de edad. Y es precisamente a esta edad en que Jesús se queda sin darle ninguna explicación. Es que iba a comenzar una nueva etapa. Y por eso Él les dice: ¿por qué me buscaban? No sabían que debo hacer la voluntad de mi Padre. Ellos se quedaron en la luna. ¿Cómo sus hijos les iba a decir esto? Y es que ahora comenzaban ellos a ver más de cerca que ese niño era Dios. Ese niño no era cualquiera, era Dios. En medio de ellos iban descubriendo todo eso. Y Él los ayuda para encontrar esa realidad muy difícil. ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es eso? Un niño de 12 años diciéndoles eso. Pero ellos van captando poco a poco: ese niño es Dios. Ese tiene algo especial. Hay que comprenderlo, y toda su vida fue tratar de entender eso. Era un joven especial. Ese hijo era Dios y era hombre. El misterio. Hermanos, en nuestra familia hay misterios también. El papá, la mamá, los hijos son humanos, pero cada uno tiene sus propios problemas, sus interrogantes. Entonces, cada uno tiene algo que no ha comprendido del todo. Y ahí está la familia, en tratar de comprenderse día a día unos a otros. Solo ustedes no lo pueden hacer.
Se necesita a Jesús en medio. Si Jesús no está en medio de la familia, están perdidos. Van a encontrar razones humanas, pero no son suficientes. Se necesita una iluminación del Espíritu Santo. Y eso solo lo tienen las familias espirituales. Las otras van por su cuenta. Cada familia debe ser espiritual, es decir, Dios debe estar en primer lugar. En muchas familias Dios no ocupa el primer lugar. Y entonces no pueden pretender que ahí reine la paz de Dios si Él no ocupa el primer lugar. En muchas familias el primer lugar lo ocupan otras cosas. En muchas familias el dinero ocupa el primer lugar. Los planes de los papás ocupan el primer lugar y no lo ocupa Dios. Cada familia debe tener una conversión. El primer lugar lo debe ocupar Dios. Y deben decir, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es la frase de la Biblia. Si el Señor nos construye la casa, en vano se cansan los albañiles. En muchas casas, en vano el papá y la mamá, afanados en que haya paz, que haya concordia, que haya lo necesario, y no lo logran porque el primer lugar no lo tiene Dios, lo tienen ellos. Y el primer lugar lo debe tener Dios. En nuestra ciudad, en nuestro mundo, abundan las familias donde Dios no tiene el primer lugar. En la Biblia, en el libro del Apocalipsis, se presenta Dios tocando la puerta de una casa y dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a vivir con ellos. En muchas casas todavía Jesús está tocando. No lo han dejado entrar. No es el que manda en la casa. En la casa mandan los papás y todavía no manda Jesús. Y es Jesús el que debe mandar. Esa es la casa espiritual. Y esa casa se va a abrir cuando oigan la predicación. La fe viene como resultado de oír la palabra. Entonces le van a abrir a Jesús y le van a ceder el primer puesto a Él, porque Él es el que debe reinar en la casa y en los hijos. Casas donde no reina el Jesús, reina el egoísmo, reina el imperativo del egoísmo y ahí no va a haber paz. Se necesita la conversión del papá, de la mamá, de los hijos, que Jesús entre, que le abran la puerta, que Él ocupe el primer lugar, que todos se pregunten, ¿qué piensa Jesús de esto? ¿Qué me dice Jesús en esto? El primer lugar. Ahí está la verdad absoluta. Jesús es la verdad. Ese es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los tantos caminos. Yo soy el camino único que los puede llevar a la felicidad. Y por eso cada familia debe preguntarse, ¿Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Lo dejamos a Él obrar? ¿Nos sometemos a su voluntad? Una familia que se somete a la voluntad de Jesús va a tener la bendición. Una familia que va por su cuenta no tiene la bendición. Y eso es gravísimo. Pueden tener carro, pueden tener buena casa, lujo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pueden ser muy ricos y muy infelices, como les pasa mucho. Porque ahí no domina Jesús, sino domina el egoísmo del papá, de la mamá, de los hijos. Cada domingo cuando la familia llega a la iglesia,
Es un momento de reconciliación, primero con Dios, que lo ocupe el primer lugar, y después de perdón, aceptar que yo tengo la culpa de estos pleitos, que yo comencé, que yo no tenía que haber dicho esa palabra, que yo no tenía que haber contestado en esa forma, y pedir perdón, y tratar de reconciliarse y no volver a lo mismo. Es un trabajo de toda la vida. Vivir en la familia es muy bello, pero muy comprometido también. Si esa familia no tiene en el centro a Jesús, no les va a ir bien. Si esa familia no tiene perdón, no les va a ir bien. La experiencia de los sacerdotes es oír en las confesiones cómo van de mal los hogares. Papá contra mamá, hijos contra sus padres. No hay una paz. Pero en el fondo, el Señor no construye la casa. La construyen el papá y la mamá y los hijos, pero el Señor está ausente. Cuando el Señor construye la casa ya hay bendición. Y ellos reconocen su falta y piden perdón. El domingo es un lugar esencialmente de la familia. Papá, mamá, hijos acuden a la iglesia, reconocen sus pecados. La misa comienza con una petición de perdón. Todos, sacerdotes y laicos, pedimos perdón en primer lugar, antes de celebrar la misa, porque hay que quitar lo malo para que entre la bendición. El día de hoy hemos comenzado pidiendo perdón, pero saber si ese perdón fue sincero, si cada uno habrá dicho, sí, yo tengo la culpa, voy a evitar esto y esto. Me cuesta, pero con tu ayuda, Señor, lo voy a poder hacer. Es lo primero que la misa nos propone a todos, el pedir perdón, el recibir el perdón y el estar seguros que necesitamos perdonar para que Dios nos perdone. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si yo no perdono, el Señor no me perdona a mí. Y entonces la casa va a ser una confusión. Muchas casas son confusión, no son felices. Les falta lo principal, que el Señor reine ahí. Y el Señor mismo se ofrece. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a reinar en esa casa. Abrámosle al Señor. El día domingo, de manera especial, el Señor toca por medio de las lecturas de la Biblia, de la predicación. Abrámosle la casa, que sea Él el que reine con sus reglas. Donde reina el Evangelio, reina la paz. Y el Evangelio reina por medio de la palabra de Dios. Y la misa esencialmente tiene la palabra de Dios. Hay 3 lecturas que ya estamos haciendo. La palabra es Jesús que toca la puerta y llama. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a reinar. Si no abrimos, no entra. Y abrir es difícil. Abrir es decir, Señor, tú vas a ocupar el primer lugar. Y nosotros queremos ocupar el primer lugar, el papá, la mamá, los hijos. Queremos sobresalir sobre los demás y fracasamos. Que nadie se desanime. No hay casa sin problemas, pero no hay problemas sin solución cuando Jesús entra. Y el día domingo es el día de abrirle la puerta. Señor, entra, papás e hijos. Te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros hemos buscado ocupar el primer lugar y no, tú debes ocupar el primer lugar. Tus reglas, tu Espíritu Santo. El día de hoy hay abundancia de Espíritu Santo.
El Señor está tocando la puerta de cada uno. Quiere entrar, ábranle. Que Él reine con su evangelio, con su palabra, con su perdón. Que nos sintamos perdonados y sintamos la obligación de perdonar a los demás. Si usted el día de hoy regresa a su casa sintiéndose con el perdón de Dios, va a sentir la necesidad de perdonar. Los animo para que durante este domingo le abran la puerta al Señor. Que Él entre, que reine en su casa y va a reinar la paz de Jesús en sus corazones.